¿Cambia algo después de la muerte? ¿Va a cambiar algo después de la muerte de Menéndez? ¿Habrá ese pacto de silencio que se ha trabado durante muchos años? ¿Se podrá terminar o no? ¿Qué creen ustedes? Yo estoy convencido que no. Que no. O sea, la perversidad del pensamiento de Menéndez era que los oficiales y suboficiales de la guarnición militar Córdoba participaran ceremonialmente, y esto lo describe un testigo del juicio de la Perla, que es Solanilles, que junto con otro paisano más ven esta situación ceremonial, mataban todos. ¿Para qué? Para que de esta manera, si alguien hablaba, automáticamente se autoincriminaba. Yo recuerdo que el tristemente célebre Guillermo Nabo Barreiro, que terminó siendo primero fue jefe de torturador y luego fue jefe de la Perla y luego estuvo a cargo del destacamento de inteligencia 141 como oficial de la sección primera. Él decía que recién en generaciones casi actuales, digamos, iba a haber gente que podría estar fuera del pacto de sangre, que no solamente se produjo en Córdoba, sino prácticamente en todo el país, ¿no? Yo recuerdo juicios que se llevaron adelante en Tucumán, donde hasta colimbas participaron en asesinatos obligados por Bussi, ¿no? A presenciarlos y que tuvieron que ir a declarar y decir, no me quedó otra. Concretamente, un colimba contaba cómo había tenido que quemar cadáveres. Estas situaciones me parece que son las que han logrado que haya un pacto de silencio que no creo que sea fácilmente roto, porque, insisto, asumir la propia culpabilidad, por un lado, y por el otro porque la no aparición de los cuerpos en alguna medida sigue produciendo esta nebulosa de la que hablaba Videla, de están y no están, pese a las numerosísimas condenas que ha habido en todo el país, que en particular Menéndez se llevaba ya 16, de las cuales 14 eran prisiones perpetuas, y 2, una 20 y otra 12 años. Fue uno de los más sanguinarios, ¿no? de este país, de nuestro país, en esa terrible dictadura. Sí, digo, Claudio está mucho más capacitado para responder todas estas cuestiones, digamos, pero sin duda sí. Y respecto a la pregunta anterior, a mí me preguntaron el otro día por Menéndez qué pensaba yo, y yo creo que podría vivir hasta los 150 años, 200, y probablemente nunca hubiera declarado. Nunca había pensado, la pregunta como la has hecho vos ahora, que quizás muriendo él, que ha sido uno de los que han sostenido toda esta cuestión y todo este pacto, ojalá no lo había pensado y me genera al menos una lucecita de esperanza. Algunos de los que quedan se digna a hablar, digamos, digamos, a lo mejor sin esa mirada que intimida hasta en la foto, por ahí se anima a decir, che, bueno, algo de lo que están pidiendo puedo llegar a decir, ¿no? Digo, no lo había pensado nunca, lo acabo de pensar ahora que lo has dicho vos. Ahora, es interesante tu pregunta, ¿no? Porque yo creo que también Menéndez se armaba un personaje en alguna medida, sus colimbas, sus suboficiales lo respetaban como un tipo duro, como un tipo autoritario, etc. Ahora, pero Macera y la Escuela de Mecánica de la Armada tienen miles y miles y miles de asesinados tirados al Río de la Plata, que aparecieron algunos en las costas uruguayas. Pajarito Suárez Mason, a cargo del primer cuerpo de ejército, también ha sido un asesino contumaz. Hoy veía el aviso fúnebre de Santiago Rivero, ¿no? Santiago Rivero estaba a cargo de institutos militares, que después tuvo a cargo Viñones, que fue lo que luego se creó como la quinta zona en la que fue dividida el país. Fue dividida primero en 4, la zona 3 era la que estaba a cargo de Menéndez, y ahí había una serie de campos de concentraciones y maternidades clandestinas en Campo de Mayo, donde hay la menor cantidad de sobrevivientes y donde menos se conocen. Las cosas que se conocen en general de Campo de Mayo es por muy pocos sobrevivientes y por algunos suboficiales que han hablado y algunos colimbas que han hablado. Pero en ese campo de concentración eran un sinnúmero de campos de concentraciones que estaban en institutos militares. Casi no hay sobrevivientes y ahí hay miles de personas, ¿no? Por ahí me recuerdo en la época de Alfonsín se hablaba, bueno, la Fuerza Aérea estuvo un poco menos comprometida. Y habría que ir a preguntar a San Luis y a La Rioja, donde Estrella fue condenado junto con Menéndez. Lo que pasa es que me parece que la Fuerza Aérea no dejó testigos, fue mucho más cruel que algunos, como de la Marina o algunos del Ejército, que sí dejaron sobrevivientes, ¿no? Mariano,
En tu caso tenés 2 personas desaparecidas, 2 familiares desaparecidas. Sí, desaparecido, sí, que es mi papá y un cuñado de mi papá, casado con una hermana de mi papá, y después un tío mío que bueno, se suicidó en medio de una situación de acoso, digamos, donde si no se suicidaba lo mataban, claro. o pasaba de derecho a la tortura. Lo mataran. Y digamos, fue en Córdoba esto. Claro, yo en realidad, hasta que empezó el juicio, la idea que yo tenía era que él habría estado en La Perla, porque mi mamá de algún lado había sacado ese dato, y bueno, y ya cuando empezó el juicio, ahí me fui enterando un poquito más, y como que ha estado en Campo de la Ribera, que para mi sorpresa, cuando me dijeron eso, yo acababa de llegar a la parroquia en donde estoy, y que abarca territorialmente el Campo de la Ribera, y probablemente podría haber sido enterrado en el cementerio San Vicente, en alguna fosa común. Creo que no, es muy probable que no, después por otros datos, pero también, bueno, para mí fue un impacto. Y cuento esto así también porque o me da pie para otra cuestión, y es que la verdad que muchos de los que pasamos por esta situación, por miedo, por distintos motivos, como que nunca nos metimos tanto en esto. Quizás no tanto, al menos yo y mucha gente que he conocido. Y para mí es triplemente, cuádruplemente valioso lo que ha hecho Claudio, Martín, Lilan, Luque, mi prima Pipe Berlín, como un montón de otra gente, ni hablar de las madres, las abuelas, hijos, que siempre sostuvieron esta causa, incluso cuando era difícil mirar la cara, ¿no? Porque hoy uno mira la foto, te intimida, pero uno sabe que ya, más hoy muerto, pero hasta antes de morirse. Ahora, en la época en que ellos se hicieron cargo de esto, en que ellos sostuvieron la lucha por todo esto, realmente era difícil, ¿no? Y bueno, yo valoro no solo la capacidad, la inteligencia y todo lo que pusieron al servicio de estos juicios para poder condenarlo, sino también la valentía y en el momento en que lo hicieron. ¿Nunca tuviste oportunidad en la época, después que desaparecieron tus familiares, de llegar hasta alguien, hasta alguno de los militares? No digo, no sé si Menéndez, pero llegar para preguntar dónde están, qué pasó. Sí, a mí el doctor Viola, que es papá de un sacerdote, a través de esto me habló una vez, me pidió o me dijo que siempre me olvido, ¿no? Que Barreiro quería que lo fuera a visitar. Yo entendí en esa charla que era para contarme algo de mi viejo. Bueno, yo fui y no me dijo nada, me invitó otra vez, volví a ir a visitar la cárcel, y la verdad es que después de 2 charlas en realidad nunca me dio ningún dato de mi viejo. Incluso me dijo que quien sabría de mi viejo por la situación y algunos datos que él tenía era Vergés, pero que, digo alguna palabra textual, pero que ellos con Vergés no se hablaban porque era un inmoral, ¿no? Bueno, pero digo, y digo, bueno, la verdad que no me arrepiento de haber ido, porque la verdad que también a veces, bueno, en la cabeza siempre juegan muchas cosas psicológicas, y a veces en esta búsqueda de respuesta, mirar a la cara a eso que para uno siempre fue un fantasma, también me llevó como a dibujar, a ponerle forma a cosas que desde el cuerpo de mi viejo desaparecido hasta toda una historia oculta por un estado y todo, te generaba millones de vacíos interiores, ¿no? Entonces ponerle cara, aunque no haya sacado nada de eso, me ayudó como a mirar la historia de otro lugar, ¿no? Yo te quería contar 2 cosas. O sea, yo tuve el honor de representar a Mariano y llevar la querella tanto de... El honor fue mío. De su papá, como a través del resto de su familia, de su tío. Uno era presidir el cuerpo de delegados del SUOEM, ¿no? El otro trabajaba con el cura Vasco en Barrio Comercial, un profundo cristiano. Vivían con sus mujeres uno al lado del otro, y además de trabajar en la municipalidad, realizaban trabajo religioso en el barrio. Obviamente pertenecían a la tendencia de lo que en esa época se llamaba del peronismo, de tercermundista, etc., pero no tenían absolutamente ninguna, jamás tuvieron una imputación por delito alguno. Y Vergés, cuando se dictó el indulto, creyéndose ya libre de poder hablar, escribió un libro, ¿no? Yo fui Vargas, se llama ese libro. Nosotros lo utilizamos como prueba. Y en enero del 76, o sea, antes del golpe, él relata un caso que se llama el de los Moncholos, donde dice que en 48 horas secuestró a lo que él caracterizaba 48 dirigentes montoneros y los mató a todos. Entre ellos estaba el papá de Mariano, el tío de Mariano.
luego también pudimos recabar a través de información. Perdón, ¿eso lo dice él en el...? Sí, lo escribe en el libro. Pudimos recabar información de un cura que confesó a la gran mayoría de estas 48, que en realidad no fueron 48, era una exageración que hacía Vergés, eran más de una veintena de secuestrados, que pasaron por el campo de La Ribera. Todavía no había sido inaugurado el campo de concentración de La Perla, que comenzó a funcionar en marzo del 76, atento que era tan evidente lo que sucedía en La Ribera que empezó a haber manifestaciones. Incluso en febrero del 76 hubo una manifestación, lo que obligó casi la evacuación y a llevar a inaugurar anticipadamente esta obra que hicieron los mismos que construían llamativamente la autopista que unía Córdoba a Carlos Paz. Y un cura le confesó al marido de una de las víctimas, que logró exiliarse junto con sus 2 hijas, y que en esa época era el responsable del Partido Auténtico. Ese cura le dijo que había confesado a la mayoría de las víctimas que habían sido asesinadas en las cercanías de Los Hornos, donde hace poco encontramos restos de 4 víctimas, ¿no? Y por otro lado, lo segundo que te quería contar, porque ya que Mariano revelaba esta situación de Barreiro a través de su abogado ofreciendo a hablar, a mí me sucedió una de las cosas más increíbles y más dolorosas que se pueden tener como profesional. Yo patrocinaba también a la mamá de un compañero mío, del Manuel Belgrano, de la Escuela Superior de Comercio Manuel Belgrano, que había sido secuestrado a mediados del 76, torturado en La Perla, y tenía charlas con Barreiro. O sea, era una persona tan inteligente que lo llevaba a la oficina, lo interrogaba y a la vez como que charlaban porque él quería ser físico nuclear, quería estudiar en el Balseiro, etcétera, ¿no? Y su mamá, que ya falleció, por eso ella además me eximió del secreto profesional, lo pude decir en el alegato en la cara de Barreiro. Cuando terminó de testimoniar, Barreiro le pidió si podía hablar con ella. Ella nos consultó a todos nosotros le dijimos, es muy difícil que te diga algo, del otro, pero la decisión es tuya. Ella decidió que sí. Y tuvimos una reunión privada. En el ámbito del Palacio de Tribunales fuimos a una oficina, yo la acompañé junto con una psicóloga, él estaba con su abogado, y la madre lo único que quería saber, o sea, el tipo le confirmó que sí, que efectivamente su hijo había estado en La Perla, que sí, que efectivamente hablaba con él, todo lo que sabíamos, pero la mamá lo único que quería saber, porque ella tenía esperanza de, qué sé yo, que estaba en Estados Unidos, que había perdido la memoria. Me acuerdo que casi delirantemente decía, bueno, les roban el cerebro porque son tan inteligentes y los trasplantan en otro para que... La esperanza de una madre por su hijo. ¿No se lo dijo? No solo. Sucedió lo siguiente. Ella le preguntó, yo lo único que quiero saber es si mi hijo está muerto. ¿Y saben qué les dijo este tipo? Le dijo, yo le doy el 99,99% de seguridad de que su hijo está muerto. Para una madre que hace 40 años que busca a su hijo, el 0,01% le mantuvo la esperanza de encontrar a su hijo vivo hasta el día que se murió. Lo peor que le pudo haber dicho. Lo peor que le pudo decir. Eso se llama perversidad. A nosotros nos pasó, digo, cuento una cosita muy rápido, pero digo, dentro de este marco perversidad, que en realidad no sé a qué se debió esto, pero cuando yo tenía alrededor de 9, 10 años, no recuerdo bien, llegó una persona a mi casa, golpeé la puerta, atiendo justo yo, y saco un papelito y dice, acá vive Olga, Gustavo, Carolina, ¿vale? Y nombró a todos mis hermanos en orden así de edades y todo. Sí, le digo, ¿está tu mamá? Sí, bueno, la llamo mi viejo. Cuando viene empezó a contar toda una historia que él recién salía, esto fue año 84, no recuerdo bien un poco más, 83, que recién salía de la cárcel, que había estado con mi papá, y contó un montón de cuestiones, que eso es lo que a mí más me sorprendió, como que, porque mi papá hacía de todo un poco, entonces que mi papá era el plomero, que lo llevaban para arreglar todo, y que porque era cierto que él hacía ese tipo de cosas. Conocía lo que estaba diciendo. Claro, y que dice que él tiró un pantalón en un inodoro para, cuando iba a salir para que lo manden a mi papá, así mi papá fue, le destrancó el inodoro y ahí le dio el papelito, le pidió que vaya a mi casa, que diga. Después el tipo cayó preso, creo que en Villa María, porque había andado haciendo eso en un montón de casas. Con Paula Mónaco, Felipe hizo exactamente lo mismo. Eso es terrible, porque lo que él decía, me acordé de esto por lo que él decía. Si vos sabés que está muerto,
cerrado una Sí. etapa. Si vos todavía seguís teniendo esa La esperanza, esperanza la es terrible. tenés.